Y bueno, bienvenidos a un capítulo más de Colombia sin filtros. Hoy tocando temas muy importantes sobre lo que está sucediendo en el país, los movimientos económicos, sobre todo este proceso de empalme, que ya es un hecho y ya se está tomando todos los medios de comunicación y todos los titulares. El país está viviendo un revulsivo total, pero con un gran paréntesis que los dos gobiernos, tanto el saliente como el entrante, están colaborando sin lugar a dudas para que el resultado sea lo más positivo en pro de todos los ciudadanos. Agradecemos nuevamente a todas las personas que nos ven en sus hogares. Recuerden que somos Colombia sin filtros, un canal de YouTube creado con gran cariño para todas las personas que nos ven, expresando lo que sentimos sobre los temas políticos de mayor importancia y trascendencia a nivel nacional. Hoy vamos a hablar de los nuevos ministros ya nombrados, de esos ministros que comienzan a sonar, de los ministros que están en la lupa y que también serán responsables de los resultados que tenga este gobierno. Entonces, no siendo más, vamos de una vez a entrar en materia. Tenemos un nuevo ministro. Ayer hablábamos de el primer ministro que fue nombrado, que es Miguel Gómez Martínez. Ya designado Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, un cargo muy importante que va a albergar los recursos nacionales y los procesos estatales, los cuales permitirán la libre inversión a nivel nacional, el uso de la cartera. Pero además de eso, también hemos visto el nombramiento de Rodrigo Lara como ministro de Interior. Sin lugar a dudas, un movimiento bastante interesante. Una persona con gran capacidad y conocimientos ha sido puesta en uno de los cargos más importantes de nuestro país. Viene un proceso bastante llamativo sobre el empalme que se está realizando entre el gobierno entrante Abelardo de la Espriella. Vamos a tener que ser muy sinceros y muy enfáticos al notar cómo está cambiando el país. Viene una línea muy fuerte, una línea que ha dicho abiertamente que atacará al narcotráfico de frente, que atacará a las injusticias en cuanto al tema de guerrilla de frente y que no cree para nada en la Jurisdicción Especial para la Paz. Todo este contenido bastante violento y bastante agresivo, que no contempla los diálogos como posibilidades de acercamientos para evitar más muertes, está llegando en manos de Abelardo de la Espriella. Y este proceso va a ser bastante complejo con dos líderes como lo es Miguel Gómez Martínez y Rodrigo Lara ya retomando, o bueno, tomando sus puestos en la presidencia. El gabinete se muestra con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Dos personas que tendrán que ser tenidas en cuenta en lo que viene. Aún faltan los grandes gabinetes, salud, educación, relaciones exteriores. Puestos de ministerios que son muy importantes y acapararán la llamada atención de los medios internacionales y los medios locales. ¿Quién fue Rodrigo Lara y quién es hoy en día? El ministro del Interior. Hay que tener algo muy claro de él, que él fue representante de la Cámara y fue el presidente de la Cámara de Representantes. Ya se muestra como una persona con algún tipo de experiencia que viene a llenar esos vacíos que el presidente Abelardo de la Espriella no puede, teniendo en cuenta su falta de experiencia, teniendo en cuenta que Abelardo de la Espriella solamente sabe gritar, pero en cuanto a ejecutar acciones positivas que beneficien al país, no hay ninguna que lo haga. Siempre se muestra como una persona dispuesta a no dialogar y dispuesta a no llegar a acuerdos, solo dispuesta a disparar, a matar y, como él mismo dijo, a destripar a la oposición. Solo cuando comencemos a ver reales hechos de unión, de colaboración y de afiliación, de participación de las personas que no piensan como él, podremos cambiar el pensamiento que él mismo generó. Un pensamiento en cuyo discurso se dedicó a amenazar a quienes no pensaron como él. Como decía, los vamos a destripar, los vamos a desaparecer, en mí solo tienen un enemigo y no habrá diálogo. ¿Cómo vas a adaptar estas palabras ahora con tus ministros? ¿Cómo tus ministros llevarán las palabras de tu campaña a hechos positivos en pro de los colombianos? Rodrigo Lara como ministro de Interior y Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. Vienen con la sombra de una campaña bastante lasciva y bastante comprometida con el terror hacia los colombianos, y se van a encontrar de frente con un gobierno que se dedicó a los diálogos, a la paz, a las conversaciones, a generar productividad, como lo fue el gobierno de Petro. Este choque va a ser muy fuerte, pero estas dos personas esperamos, por el bien de todos los colombianos, que tengan la capacidad de dejar egos atrás, que tengan la capacidad de dejar de pronto órdenes muy transgiversadas por parte de sus líderes políticos, porque hasta el momento de hoy no sabemos quién está directamente detrás de Abelardo de la Espriella.
Una campaña muy llamativa, pero sabemos que sin alianzas no hubiese llegado allá. Será muy interesante ver si alguno de los líderes del narcotráfico ha participado de esto. El presidente de la Cámara de Representantes fue un transitorio bastante importante. Fue una época en la cual se vio representado o en la cual se vio bastante expuesto a decisiones jurídicas que atacaron o amañaron procesos en el país. Es difícil saberlo si estás en pro o en contra en un lugar donde se mueven tantas leyes. Hace poco veíamos que incluso en el sector judicial se había aceptado una tutela, una acción de tutela en contra de dos jugadores colombianos como Luis Díaz y James Rodríguez por traición a la patria. Esto en hechos especulativos sobre el saludo al presidente. Ese es el país que va a recibir, un país en el cual los procesos legales importantes a veces no tienen cómo desarrollarse debido a que aparecen procesos legales un poco incoherentes, como el que vimos anteriormente, y aún más incoherente que un juez de la República acepte este llamamiento. En algunos momentos estas expresiones son realmente solo un retraso para los procesos legales que afronta el país. Él también se desempeñó como zar anticorrupción en el 2006. Hablemos de este cargo, el zar anticorrupción, que pues para nadie es un secreto, es un cargo bastante importante, un cargo bastante llamativo para las personas que están ejerciendo el control de lo que pasa con los movimientos corruptos dentro de la propia ciudadanía. Esto desde puntos de vista ya sea de coordinación de pagos bajo la mesa, de movimientos de pagos de puestos o también sobre todo para tener en cuenta la traición entre cargos públicos para facilitar el ingreso de personas privadas a los cargos públicos que no merecen estar allí y sobre todo que se utiliza para el pago de favores políticos en campañas políticas. La corrupción va mucho más allá de simplemente mover dinero. Poner fichas claves o fichas importantes también hace parte de este sistema de corrupción, puesto que el impedir que una persona que debidamente ha estudiado y se ha preparado para llegar a un cargo hace parte de la corrupción, retrasa el crecimiento del país y también afecta las ganas de los jóvenes al querer estudiar. Entonces tengámoslo muy en cuenta, seamos muy prácticos en lo que está pasando. No podemos quedarnos simplemente con un mensaje anticorrupción cuando el SAR anticorrupción posiblemente estuvo muy corto en su accionar para con el gobierno colombiano. Él va a liderar la agenda en cuanto a lo legislativo y la coordinación del empalme. Este proceso que ya ha empezado, ya lleva varias semanas y sin lugar a dudas es interesante observar qué es lo que se está presentando a nivel nacional. Vemos por parte del ex candidato Iván Cepeda gran tranquilidad, un directo a la paz, un llamado directo a la conversación, al diálogo, pero sobre todo a traer un empalme en tranquilidad, un empalme el cual nos permita como colombianos ser solidarios y descubrir qué es lo que trae este gobierno para nosotros. Vienen grandes movimientos socioeconómicos para el país, viene la participación de Colombia en varios acuerdos nacionales e internacionales, los cuales permitan el crecimiento de nuestra nación. Así es, entonces es muy importante a tener eso en cuenta. Lara es un defensor de la institucionalidad. Acá tenemos que hacer un paréntesis, un llamado de atención. ¿A qué institucionalidad se refiere él? Cuando el presidente o su líder directo, Abelardo de la Espriella, ya varias veces dijo que llegará con varios actos de ley, decretos y procesos anticonstitucionales para intentar montar leyes antes de que el propio Senado o Congreso puedan revisar las mismas. Esto referente al día que es posicionado. Ya lo hemos visto en otros gobiernos de extrema derecha, ya sea el de Milei, ya sea en la parte de Donald Trump o en el país El Salvador. Estos movimientos solamente generan mayor congestión legal y mayor congestión y desgaste en los puntos como lo es el Congreso. Tenemos que ser muy sapientes en cuanto a los procesos que vienen a afrontarse en muy pocos días. Colombia estará en capacidad de afrontar esos procesos de una manera organizada. Un decreto que afecte las leyes militares, que afecte o que vaya en contra de la ley social, en contra de la ley medioambiental, tendrá que ser evaluado y entrar a procesos dentro del Congreso, el cual es juzgado por Senado y por representantes de la Cámara. Esto simplemente dilatará o retrasará los proyectos que ya están andando en marcha. Por ello, la importancia del empalme, la importancia de que las leyes salientes sean coherentes con los proyectos de ley que vayan a ser propuestos por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Si Abelardo de la Espriella solamente llega con la idea de cortar, chocar y no permitir el avance de otros procesos legales,
va a causar un gran retraso institucional, un gran retraso social y obviamente retraso político en las decisiones que se tengan que tomar en pro de los colombianos. Un traguito de mango procesado, pero delicioso. No hago una invitación a que lo tomen, es mucho mejor natural, pero este procesado está rico, está sabroso, está sabrosín, está sabrosín. Continuamos con los puntos de hoy. El proceso es ejemplar. Sí, o sea, no podemos mentir con eso. Estamos viviendo un proceso muy ejemplar en cuanto a la unión o al encaje de estos dos puntos de vista. Colombia se está preparando para crear un nuevo estado. Colombia está asumiendo unas nuevas banderas muy opuestas al gobierno saliente. El gobierno de Petro se caracterizó por su trabajo social, se caracterizó también por sus charlas amigables con los terroristas. Charlas amigables digo porque siempre buscaron evitar más bajas. Charlas y negociaciones enfocadas en poder desarmar a estos terroristas de una manera adecuada, sin que más colombianos tuvieran que pagar los platos rotos de una guerra que no les corresponde, porque mucho ciudadano es el que muere a manos de la guerrilla o en cruce de fuego amigo entre la guerrilla y el ejército. Entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta, cada vez que se hace una incitación a la guerra, las personas que viven en los lugares más apartados de Colombia son las personas que sufren, son las personas que no tienen cómo seguir adelante, puesto que sus vidas están en riesgo, puesto que no hay capacidad de inversión en un lugar donde se cree que se podría avanzar. Tengámoslo muy en cuenta y no caigamos en falsas expectativas. Colombia merece y tendrá un gobierno transitorio, un gobierno que le está permitiendo el encaje a este gobierno saliente. Petro ha permitido que eso se haga de la mejor manera. Incluso el ex candidato presidencial Iván Cepeda ha facilitado las cosas, explicando que asume que el nuevo presidente es Abelardo de la Espriella, buscando un llamamiento a todos sus seguidores a que mantengan la calma, pero que no bajen las banderas. Mantener la calma significa respetar el proceso democrático que ya ha tomado un norte en Colombia, pero por ningún lado hace referencia a rendirse en la lucha democrática y en la lucha por conseguir las metas del progresismo colombiano, metas entre las cuales podemos concluir que el cuidado medioambiental, el trabajo justo, la educación y la salud son pilares de proceso. Estos pilares no pueden quedar abandonados. Sin lugar a dudas, el gobierno Petro ya venía trabajando tanto en el sector salud, educación, cultura, seguridad de una manera bastante amplia, generando tranquilidad y credibilidad en los colombianos. Eso se vio reflejado en las urnas. Más de 12 millones de personas apoyaron la continuidad de un proceso que ya tenía una forma física, real y tangible en los hechos y accionares colombianos. Por otra parte, el candidato Abelardo de la Espriella llega con más de 12 millones de votos, entre los cuales también tenemos que tener presente que hay votos de terror, votos de odio y algunos que podríamos decir que son votos de intimidación por redes sociales, puesto que el gran show que montó Abelardo de la Espriella, distrayendo realmente al colombiano y distrayendo al votante, haciéndole creer cosas totalmente irreales sobre el candidato Iván Cepeda, causaron que muchos de los votos fueran hacia allí. En este punto es donde la relación de dos personas como Rodrigo Lara y Miguel Gómez Martínez chocan de frente, como es que dos personas tan honorables y tan expresables y respetables en el sentido político colombiano se acercan de frente a un presidente, o bueno, a una persona como lo es Abelardo de la Espriella, un misógino, machista, abiertamente homófobo y sobre todo una persona sin el conocimiento pleno para liderar o administrar nuestra nación. Esto va a ser un encaje bastante importante. Esperemos que estos ministros no se dejen mandar o no se dejen manipular directamente por el presidente de turno. Esperamos que sean ministros que estén enfocados en cuidar el bienestar del colombiano, el bolsillo de nuestro país y sobre todo el crecimiento tanto educativo, estatal y sobre todo el crecimiento económico. Si la economía mejora en Colombia, para nadie es un secreto que la seguridad también mejorará. El señor Rodrigo Lara hace un llamamiento y deja claro que va a respetar la independencia judicial. Eso lo tenemos que tener muy claro. Colombia tiene tres ramas políticas, las cuales nos han permitido tener libertad, tener tranquilidad y sobre todo tener libre expresión y libre manejo de participación política en Colombia. El momento en que estas tres ramas sean afectadas y haya un solo punto de liderazgo, los derechos se van a ver interrumpidos o se van a comenzar a ver afectados, puesto que la división de poderes permite que el ciudadano del común pueda realizar las tareas democráticas y las tareas políticos-sociales que le permite el desarrollo de la libre personalidad.
En Colombia no podemos permitir bajo ninguna bandera o bajo ningún acto que sea afectada la libertad o la variabilidad política que hemos tenido por más de 200 años. Lara se enfrenta a una decisión muy importante sobre el dinero y los recursos públicos del país. Bueno, quiero decir que esto no es solo Lara. Quiero decir que esto no es solo Rodrigo Lara. También tenemos que hablar de Miguel Gómez Martínez. Son dos personas que van a estar muy presentes y muy de frente en este proceso electoral. Tenemos que ser sapientes y entender qué es lo que puede o puede pasar en dicho proceso, cómo se afectará o cómo veremos los resultados negativos o positivos a investigar. Colombia hace parte de esos países que decidieron girar a la derecha en esas elecciones. Este giro a la derecha no es un giro tan brusco, con lo que estamos viendo en el empalme actual, puesto que el gobierno saliente está siendo muy respetuoso con el gobierno entrante, facilitando la revisión y sobre todo facilitando la generación de nuevos proyectos que no afecten los proyectos salientes. Eso es lo que necesitamos como colombianos, líderes que se pongan la camiseta y que sobre el color que ellos vean entiendan que todos somos un solo individuo colombiano, una sola comunidad, una sola raza que se empeña en seguir adelante con berraquera, con ganas y con sueños por cumplir, que no queremos abandonar nuestro país y contrario a ello queremos invertir, queremos crecer y queremos seguir amando esta nación que nos vio nacer, por lo cual es de aplaudir la decisión de Iván Cepeda. Ha sido un caballero total al aceptar su derrota ante Abelardo de la Espriella. Aceptando la victoria de Abelardo de la Espriella, él permitió, o mejor dicho, evitó que se cometieran más delitos, evitó que cayeran las malas decisiones que pudieran llevar a jóvenes heridos en la calle, a muchos otros jóvenes asesinados o peleas que se presentaran dentro de la propia comunidad, simplemente por un pensamiento diferente, por un pensamiento diverso. Tengámoslo muy en cuenta, tengámoslo bastante presente. Colombia merece esta paz que está viendo, Colombia merece esos proyectos políticos que no estén enfocados sencillamente en la violencia, que no estén enfocados sencillamente en matar, que estén direccionados a la generación de empleo, que estén direccionados al cuidado medioambiental y sobre todo a los proyectos de salud, educación y bienestar público gratuito. Tengámoslo en cuenta. Hay un dato muy importante sobre los dos ministros. Bueno, Miguel Gómez Martínez es economista. Él va a ser nuestro ministro de Hacienda, bueno, ya está nombrado como ministro de Hacienda del gobierno entrante, correspondiente a Abelardo de la Espriella. Entonces será muy interesante ver cómo un economista se desarrolla o tiene desarrollo dentro de esta, digamos, caja tan importante, porque es la caja de todo el país. Por allí van a pasar las decisiones de recursos que se deben optimizar para todos los colombianos, desde proyectos pequeños hasta megaproyectos, evitando como tal lo que les comentaba en el capítulo de ayer, que se generen más elefantes blancos. Con ustedes un traguito. Oh. En este momento les quiero contar que estamos a una temperatura de 32 grados acá en Colombia. Para los que dicen que el fenómeno del niño es falso, para los que dicen que el fenómeno del niño y de la niña es una mentira, la temperatura en varias partes de Colombia sí está aumentando. Y viene un presidente que nos dice que va a explotar a lo que dé, a lo que dé, a lo que marque. En palabras de él, el suelo colombiano. No encuentro un norte, no encuentro coherencia en estas palabras, en este actuar. ¿Con qué huevo se atreve a hablar de la contaminación que va a causar? Habla mucho de la explotación minera, habla mucho del extractivismo medioambiental, extractivismo de recursos naturales, pero sin darse cuenta que Colombia ya empieza a ser afectado por los diferentes cambios climáticos que se han presentado en todo el mundo. No es algo de ahora, no es algo del momento, es algo que hemos estado viviendo y afrontando durante años y que este candidato, o bueno, este actual presidente, Abelardo de la Espriella, nos diga que va a ser explotaciones indiscriminadas para garantizar el movimiento y flujo de ciertos recursos económicos y como tal la explotación minera, es algo un poco incoherente con el país que estamos viviendo, es un poco incoherente con la realidad que se está viviendo a nivel mundial. Además de ello, recordemos que en nuestra hermosa patria contamos con una parte del pulmón del mundo, contamos con una parte de la hermosa Amazonía, que hoy en día se encuentra muy afectada por la tala de guerrilleros, por la tala ilegal de personas que se aprovechan de las maderas, que se aprovechan del caucho, que se aprovechan de los recursos naturales, por la tala y explotación minera ilegal por parte de grupos armados, que esto es una realidad. Los grupos armados sí se aprovechan de los recursos naturales y causan mucho daño. Por ello no podemos permitir que estos grupos lo sigan haciendo. Negociar es la manera más tangible de que estas personas no sigan haciendo daño a la naturaleza.
puesto que el abandono estatal en el sur del país ha sido un continuo presente en todos los gobiernos. Ninguno se ha apropiado o ha buscado un establecimiento de un diálogo acorde, empoderado y realista sobre lo que pasa en estas zonas, con los entes guerrilleros, los grupos armados y sobre todo la falta de igualdad y la falta de cuidado medioambiental. Seamos realistas sobre lo que estamos viviendo, seamos coherentes y debemos tener y entender lo que está pasando en nuestro país. No podemos quedarnos simplemente en la posibilidad de que mejore nuestro entorno socioeconómico y nuestro entorno ambiental o político. Debemos poner de nuestro lado, siendo veedores, siendo testigos de lo que está pasando, pero sobre todo actuando en buen desarrollo social de todos los colombianos. No podemos permitir que Abelardo de la Espriella llegue con su manera irreal, agresiva y sobre todo lasciva, agrediendo a todo el mundo, dañando a las personas que no son como él, un homófobo como él, que es una persona que no respeta a las personas diversas, es la persona que va a tomar el poder. Sus dos líderes en este momento designados, puesto que aún faltan varias secretarías, son Rodrigo Lara y el señor Miguel Gómez Martínez, dos personas con grandes capacidades, pero que estarán bajo las órdenes y bajo el reclutamiento directo del presidente, en efecto, Abelardo de la Espriella. Tenemos que ser muy atentos y estar muy coherentes a lo que pueda pasar o lo que pueda desenvolverse después de esos acontecimientos. Creemos todos que Abelardo de la Espriella utilizó estas dos cartas tan fuertes como lo es el ministro de Hacienda y el ministro del Interior para dar un golpe sobre la mesa, mostrando claramente qué es lo que quiere. Quiere hechos, quiere un gobierno muy técnico, un gobierno muy enfocado en resultados pragmáticos. No quiere dejar a la suerte lo que podría convertirse en nuestro país si en algún momento determinado siguen ocurriendo discusiones, peleas o factibles ataques guerrilleros en diferentes puntos. Abelardo despide ya con un régimen bastante fuerte, con una actitud bastante fuerte, pero creo que está descuidando lo más bello de nuestro país, está descuidando el medio ambiente, está descuidando la cultura y la identidad propia del colombiano. Y esto no lo podemos permitir. Como colombianos debemos ponerle el freno a su actuar, puesto que en palabras es casi imposible controlarlo. Es casi imposible decirle a una persona tan lasciva que controle su vocabulario, que entienda que a veces sus palabras pueden causar más caos que los hechos de las personas con las que tanto juzga. Colombia no está ni puede permitirse caer en este actuar tan lascivo para nosotros. Debemos tener un norte y debemos estar enfocados en el desarrollo de un mejor país, de una mejor patria. Colombia tiene la capacidad de mejorar, Colombia tiene la capacidad de entregar resultados positivos para el desarrollo de nuestros conciudadanos. Vamos a buscar y vamos a generar lo mejor. Vamos a buscar y vamos a generar que Colombia sea el país que nos merecemos, que Colombia esté enfocado en que hayan resultados. No podemos permitir que la violencia se siga apoderando. Por ello, el presidente debe ser muy mesurado y debe ser muy coherente con lo que está pasando. Debe ser aterrizado, no puede hacer comentarios tan agresivos en búsqueda simplemente de un accionar de sus seguidores, porque esto puede pasar desencadenando grandes problemas. Merecemos algo mejor totalmente. Colombia está creciendo, Colombia está avanzando y Colombia merece un mejor desarrollo. Continuemos con el proceso que estamos haciendo hoy, que es este análisis de los dos ministros, el análisis del empalme. Un golpe sobre la mesa. Eso es lo que estamos viendo por parte del presidente ya legítimo en este momento que está llegando como tal al Palacio, la Casa de Nariño. Estamos viendo un golpe sobre la mesa. ¿Qué direccionamiento va a tomar? ¿Qué es lo que podemos esperar o qué es lo que vamos a ver en el tiempo? Creo, como colombiano, que debemos estar muy expectantes al nombramiento de los otros ministerios. En la familia de Rodrigo Lara tenemos un linaje político bastante amplio, el cual esperamos que sea respetable, que sea honorable y que esté en el norte de nuestro país. Pero también tenemos por otro lado a Miguel Gómez Martínez, sin duda un indiscutible líder sociopolítico de otra línea política. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Dos líderes de centro derecha, dos líderes de derecha extrema, incluso me atrevería a decir, que llegan a apoyar a alguien como Abelardo de la Espriella, que ya es bastante lascivo para nuestro país. Vamos a ver cómo se coordinan estos elementos o cómo se unen para generar un mejor Estado.
pero tenemos que tener en cuenta que también habrá oposición activa, habrá oposición del Congreso, de sectores del Senado, pero también desde tu casa, desde el sector público, desde la participación individual de cada uno de los colombianos que se atreva a hacer control, a verificar lo que está pasando en su comunidad, a verificar qué es lo que está pasando en elecciones municipales, departamentales, en verificar a quién están poniendo en un cargo político dentro de una alcaldía. Esto también es un control ciudadano para evitar la corrupción. Ver a una persona que no está capacitada para un cargo recibiendo un puesto que debería permitírsela a un profesional, a un joven que ha estudiado y se ha esmerado por conseguir logros y por adquirir conocimientos para brindar un mejor servicio institucional a todos los colombianos, merece la posibilidad de participar en una elección justa, en una elección legítima, la cual está enfocada en elegir al mejor y no al candidato que pongan por movimiento político o por ficha política. Se habló mucho de que Abelardo Lasprilla, en teoría, quiere acabar con mucha burocracia que se presenta en el país. Pero ¿cómo podrá hacer esto si para nadie es un secreto que deben favores políticos, que deben favores económicos? Sobre la práctica no podemos decirlo de una manera coherente o real, pero existen dudas fehacientes sobre quiénes son los aliados y cómo se van a pagar esos favores. Todo el sector público, personas que invirtieron en la campaña Abelardo de la Espriella buscando algún beneficio o esperando algún acuerdo para sus empresas futuras. Acá es donde tienen que estar despiertos todos los entes de control. Acá es donde sabemos que Iván Cepeda va a estar muy atento a realizar procesos de control que permitan verificar que no se estén desperdiciando o que se estén regalando los recursos para pagar favores políticos. Vamos a tener condiciones de proceso, vamos a capacitarnos para reconocer cuando esto esté pasando y brindar de una manera acorde resultados positivos en el desarrollo de nuestro país. Colombia no puede caer nuevamente en burocracias o en estos movimientos de personas que ocupan un puesto para pagar favores políticos y de esta manera desangrar las arcas de nuestro país, desangrar los recursos que nos corresponden a todos y que deberían ser invertidos en una mejor resolución de conflictos, que deberían ser invertidos en mejores hospitales, que deberían ser invertidos en universidades públicas, las cuales hacen falta para el desarrollo de todos los colombianos. Quieren acabar con la cultura de frente, quieren destruir la cultura, ya lo dijo Abelardo de la Espriella. Para él no le parece coherente que esté participando los entes culturales en diferentes procesos, pero para nosotros la cultura debe estar presente en cada movimiento de la ciudadanía. La cultura debe estar de primeras, debe ser un garante de la memoria histórica que a veces quieren sepultar porque no les conviene que hablemos de casos muy relativos como los falsos positivos o incluso la muerte del propio padre de Iván Cepeda, quien fue asesinado a manos del Estado. Esto no lo podemos olvidar y la derecha llegó a ser tan cruel y tan cínica en su campaña en boca de Abelardo de la Espriella que culpó de guerrillero a una persona que nunca ha levantado sus armas. Lo dijo en un debate de una manera descarada. Si yo fuera paramilitar, no sería un guerrillero de cafetería como lo fue Iván Cepeda. Qué palabras tan absurdas, qué palabras tan lascivas y qué discurso lleno de sangre trae el candidato hoy ya presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Es el presidente entrante y esto es lo que está armando. Sus ministerios tendrán que tener en cuenta esa sombra que les persigue, esos comentarios de odio, de rechazo hacia los demás con los cuales él llegó al poder. Es allí donde tenemos que ver lo que vive nuestro país. Es el vivo reflejo de lo que estamos discutiendo día a día en las calles, cómo una postura política puede permitir o causar tanto daño dentro de la ciudadanía. No podemos permitir o no podemos ser causantes de esto. No vamos a caer en el juego, ya lo vimos. Iván Cepeda no quiere que eso se repita y por ello él tomó la decisión de aceptar lo más pronto posible la victoria del otro candidato. Iván Cepeda ha sido un caballero y ha sido un garante de que la paz se mantenga en el país. Ha sido un líder que en su coherencia permite que se desarrolle la libre democracia, la democracia que ha elegido tanto izquierda como derecha en el país. Esa misma democracia que ha sido garante de varios procesos electorales a lo largo de varios años y que hoy en día reside como un ejemplo internacional de democracia. Somos un ejemplo internacional de democracia. Esto no lo podemos dejar pasar y los líderes tienen que ser cabeza de ello. Por ende, vamos a ver disculpas de parte de Abelardo de la Espriella, vamos a ver cómo sus ministros tienen que buscar alianzas o él lo hará de frente. Tal vez dejará solos a sus ministros y cuando sus ministros le sugieran alianzas con diferentes sectores nacionales
o sectores políticos que no le convengan a Abelardo de la Espriella, allí tendremos que ver cómo será el actuar de él. Comenzará a despachar ministros a diestra y siniestra, eliminándolos de sus cargos cuando ellos le lleven la contraria a una decisión que él quiera implementar a las malas. Esto debe ser muy presente, debe estar muy presente en nuestra decisión a la hora de elegir tanto alcaldes como el tema departamental, que vienen elecciones dentro de muy poco tiempo ya. Debemos ser muy coherentes con lo que viene y debemos saber que no podemos repetir la tristeza de haber elegido un candidato, bueno, lo eligieron ustedes, de haber elegido un candidato lleno de sangre, lleno de terror, lleno de odio y con un discurso que solamente busca atacar a las que no piensan como él, que solo busca atacar a las personas que viven con un diario, que viven de un mínimo. Esto no es el comportamiento de alguien que va a asumir la presidencia de nuestro estado. Debemos reprocharle y le vamos a reprochar continuamente cada una de sus palabras que causó más odio, más división y más terror en los hogares colombianos, porque un presidente no debe estar acá para generar terror en la mente de los colombianos, debe estar acá para asegurar y brindarle tranquilidad a todos los individuos que se preocupan por un mejor país, que se preocupan por seguir adelante, porque somos colombianos que le metemos berraquera a cada acto, siempre enfocados en mejores resultados, siempre enfocados en dejar bien parado nuestro país en hechos internacionales, en elementos internacionales como el deporte, la cultura, la economía, el Banco Internacional, el Banco Interamericano. También somos grandes representantes en el tema artístico, pero a él no le conviene nada de esto, puesto que el crecimiento y desarrollo de los colombianos permite el empoderamiento y reduce drásticamente la pobreza, la cual sí afecta el crecimiento de nuestro país. Un traguito. Les quiero comentar, muy importante a tener en cuenta, que se viene un trasegar bastante importante, que se viene un proceso de gran cuestionamiento, un proceso bastante sapiente de lo que va a pasar. Las decisiones más importantes del país ya tienen liderazgo. ¿A qué me refiero con esto de que las decisiones más importantes del país ya tienen liderazgo? Ya hay dos cabezas puestas, ya hay dos cabezas visibles en dos entes o en dos movimientos que van a llamar mucho la atención. Miguel Gómez Martínez, Rodrigo Lara. Dos personas que tienen que estar bajo la lupa de todos los colombianos. Dos personas en las cuales se ha depositado una gran responsabilidad, pero también se les ha brindado un gran poder de actuar, de decisión y sobre todo de movimiento económico y político. Sus acciones, sus palabras, sus preparaciones para nuevos proyectos nos van a mostrar lo que puede pasar. Nos van a mostrar lo que este gobierno nos quiere causar o nos quiere brindar. Entonces debemos estar muy atentos a qué es lo que queremos ver. Esta gripa está llevándome. Las decisiones no pueden quedar al azar, no pueden ser decisiones vacías, no pueden ser decisiones que causen más terror. Colombia debe estar enfocado en mejores resultados, resultados coherentes y sobre todo en el enriquecimiento de los grandes y diversos sectores políticos. No podemos permitir que esta ultraderecha que ha llegado al poder siga afectando o siga dañando el desarrollo que hemos tenido durante muchos años, en los cuales el pensamiento de izquierda ha sido un pensamiento que ha tomado gran relevancia, donde hemos visto que la participación por parte de jóvenes ha crecido de una manera impresionante, donde hemos visto que ya no hay miedo a expresar por quién queremos votar o por quién deseamos que llegue a la presidencia. Y eso lo vimos en las elecciones. Ya la discusión ha bajado de tono dentro de los electores, pero es increíble que aumente el tono en las personas elegibles, en los candidatos. Y la persona más lasciva, la persona más agresiva, sin duda alguna, fue Abelardo de la Espriella, con discursos de odio, con discursos de xenofobia y discursos enfocados en causar terror en los votantes para de esta manera ganar votos. Así suena un poco incoherente, pero le sirvió. Le sirvió esta estrategia de ser el terror, le sirvió esta estrategia de atraer miedo. Y no podemos permitir que esta estrategia siga avanzando a nivel nacional. Debemos estar muy pendientes de lo que está pasando. Debemos ser muy coherentes con las decisiones que queremos tomar y con los procesos que queremos plasmar para Colombia. Existen varios cortes o varios procesos en el ministerio que aún no se han confirmado. Pero quiero cerrar primero el tema de los que ya están. Quiero cerrar el tema con Rodrigo Lara y con Miguel Gómez Martínez. Son dos personas que ya están entrando en este juego democrático, que ya están entrando en este juego del empalme. Son dos personas en las cuales sí tenemos que confiar, dos personas en las cuales deberemos depositar
nuestra confianza plena, en teoría, para recibir un Estado o recibir un gobierno saliente. Gustavo Petro ha facilitado lo más posible que se verifiquen todos los proyectos de ley, además de los decretos que estaban andando y que se encontraban en marcha. Ya veremos qué es lo que pasa con la institucionalidad. La institucionalidad aplicada a diferentes sectores nacionales o no nacionales también será el resultado de lo que podremos ver. Debemos estar muy enfocados en temas valiosos como la salud, la educación y sobre todo las relaciones exteriores. Serán tres ministerios a tener en cuenta y a revisar con lupa. En este momento la llegada de Miguel Gómez Martínez al cargo como economista, al cargo de ministro de Hacienda, siendo un economista, puede brindarnos algo de tranquilidad, pero la parte educativa, la parte moral, como ya lo hemos visto en palabras de Abelardo de la Espriella, no tiene nada que ver, porque la ética no participa en la política, porque la política no tiene ética para él. Sus propias palabras le pueden jugar en contra sin lugar a dudas. Decir que la política no tiene ningún tipo de ética también hablaría de su comportamiento dentro de los gabinetes, dentro del Estado y dentro de los favores que tenga o no tenga que pagar con diferentes personas que apoyaron su campaña. Ya lo veremos. Tenemos que estar muy pendientes de esos procesos porque no vamos a permitir que jueguen con la economía o que jueguen con el bolsillo de todos los colombianos. Bueno, pasando un poco a los ministerios que faltan, sí quiero dejar claro y hacer un llamado total a toda la ciudadanía, a las personas que nos ven. Piense como yo, piense diferente, no podemos caer en los discursos de odio y terror que ha brindado o que ha encabezado Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, a pesar de que ahora es el presidente o el presidente entrante de Colombia, no deja de ser una persona cínica, llena de odio y llena de palabras de terror, de hostigamiento y ataques a quien piensa diferente. Por ello, como oposición, debemos respaldar a Iván Cepeda en su proceso de mantener y cuidar los recursos naturales, medioambientales y la economía de nuestro país. Atentos, pues no podemos regalarnos o no podemos vendernos por unos cuantos pesos o por unos cuantos movimientos económicos, políticos o un puesto de rato que se te brinde para que no digas nada de lo que piensas. El Ministerio de Salud va a afrontar trascendentes decisiones. Cómo va a asumir las nuevas negociaciones con EPS, cómo va a asumir los nuevos procesos que se entablen directamente con los pagos a hospitales y también al tema de recursos humanos. Hay muchas personas que se encuentran, o muchos médicos, enfermeros y personas que trabajan en el sector público de la salud que se encuentran con salarios atrasados de 3 meses. Esto lo vimos directamente en pandemia, personas que no tenían ni siquiera sueldo, pero le daban todo su cariño y su amor a cuidar a los que más lo necesitaban durante esta emergencia nacional. Y es increíble que ya pasado más de 4 años de ese momento, casi 5 años, hoy en el 2026, estamos hablando ya de 6 años, no se hayan generado medidas para que estas personas en realidad tengan una validación económica, tengan un pago justo, pero sobre todo a tiempo, un pago que llegue y que les garantice que puedan desarrollarse, que se atrevan a invertir. El cumplimiento en los pagos también en el sector salud genera más movimiento económico. Si tú como empleado tienes un pago garantizado, un dinero que está entrante y un dinero que sabes cuándo va a llegar y tienes la garantía de que va a estar allí, podrás atreverte a invertir, a endeudarte y a crear tal vez una nueva empresa, a comprar recursos y bienes que son importantes para el desarrollo económico, a adquirir servicios que permiten una globalización de mercado una nacionalización de mercado y una nacionalización de movimiento de dinero. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y el nuevo Ministerio de Salud tendrá que entender cómo ha pasado esta deuda, dónde está el hueco fiscal, dónde se encuentran los errores y saber qué va a hacer, si va a continuar con lo que estaba haciendo el gobierno Petro o va a dar un choque drástico el cual retrase los posibles empalmes que ya estaban realizándose con las EPS, IPS, hospitales y sobre todo con el recurso humano, que son los médicos que te cuidan cuando más lo necesitas. Debemos estar muy atentos a eso, debemos ser coherentes y debemos preservar el cuidado de nuestros médicos, nuestros enfermeros y este sector salud que es tan valioso y que siempre ha sido tan importante y que hemos dejado de lado por favores políticos o similares. Educación. ¿Qué va a pasar con la educación? Este ministerio que entre a tomar la línea de educación también tendrá retos muy importantes. La educación gratuita, la universidad pública, la implementación de intercambios nacionales e internacionales con otras universidades, la aplicación de proyectos o inversión de recursos en proyectos universitarios que estén enfocados al desarrollo económico, ambiental, médico, biológico, al desarrollo agrónomo de nuestro país.
Esa inversión educativa también hace parte, no es solamente brindar kits escolares, hay una gran gama de movimiento dentro del Ministerio de Educación, el planteamiento de personas que vayan de la universidad pública a la universidad privada e incluso el aplicativo de personas de universidad pública a universidad, de privada a pública. Estos intercambios han sido muy sobresalientes en otras partes del país, donde se ha logrado la colaboración entre entidades públicas y privadas, brindando una mejor educación para todas las personas presentes. Colombia no puede ser la excepción y tiene que tener proyectos de ley que permitan brindar confianza al sistema educativo. Un sistema educativo confiable permite generar unos estudiantes cuyos resultados nos generen un mejor Colombia. Todo va de la mano, pero no podemos desarticular los procesos o los proyectos de ley que ya se venían moviendo, que ya venían cuidando el proceso educativo de los colombianos. No podemos caer solo en darle la razón a una parte y descuidar el resto del país. Tenemos que entender que hay varios proyectos que, a pesar de que no estén de acuerdo ni Rodrigo Lara, ni el nuevo ministro Miguel Gómez, ni siquiera Abelardo de la Espriella, pero que sí le hacen mucho bien a Colombia. Proyectos tales como lo puede ser la generación de nuevos cupos universitarios, la generación de nuevos proyectos económicos dentro de las propias universidades, la generación de empleo para estudiantes. Hay muchos estudiantes que no tienen cómo pagar las deudas adquiridas con las cuales están estudiando. Estudiar en un país como Colombia no es fácil. Estudiar en un país donde tienes que trabajar para pagar tu sustento, estudiar en un país en el cual es tan difícil conseguir empleo, es muy complicado. Y muchos universitarios que provienen de universidad pública defienden a rajatabla su entidad educativa porque gracias a ella han podido ser alguien en la vida, han podido contribuir a nuestra sociedad. Y es verdad, el proceso educativo no solamente abarca generar cupos, también abarca la inversión en los proyectos educativos que faciliten un mejor desarrollo de la economía colombiana. Seamos claros, si hay inversión en un proyecto que cuide el medio ambiente, si hay inversión en un proyecto, digamos, de una botánica, de farmacéutica nacional o, por qué no, tema científico, hay un avance para todos, no solamente para las personas que están cerca de ese proyecto. El crecimiento es para todos y va a ser para todos. No podemos desmeritar el gran cariño que se le ha invertido a los acuerdos transitorios en pro de la educación pública y privada. Pero aportar mayor zona económica o aportar un rubro más grande para la educación pública también brindará efectos positivos en la economía post-universidad, puesto que una persona más preparada entregará resultados de calidad, generará empleo y sobre todo hará parte del proceso económico que enriquezca a todo el país. El movimiento económico también va de la mano de la universidad y la empresa pública. En Colombia debe ser respetada, en Colombia debe ser un ente que reciba apoyo, beneficios y sobre todo que tenga la confianza de políticos, de públicos y también de las personas de a pie, quienes son los mayores beneficiarios de todos estos entes políticos. Bueno, aquí hay un tema que es un ministerio bastante importante que es Relaciones Internacionales. ¿Cómo va a funcionar? Va a ser interesante ver, ya lo analizábamos desde antes. Para Abelardo de la Espriella, Israel y su accionar no es criticable. Israel y su accionar hace parte de una legítima defensa según él. Para muchos países y muchos entes internacionales, además de líderes sociales y políticos, Israel está cometiendo, sin lugar a dudas, una masacre en la Franja de Gaza. ¿Cómo es que un presidente que apoya abiertamente este accionar va a poder tomar decisiones para evitar mayores conflictos? Es decir, ya tenemos inconvenientes con algunos países de la región. ¿Cómo vamos a llevar nuevas negociaciones cuando lo primero que busca el presidente es tener acuerdos con un Estado genocida como lo es Israel? Para nadie es un secreto que Israel ha pasado por encima de la vida de muchas personas. Israel se ha encargado de atraer la desgracia, la muerte y sobre todo el caos sobre las tierras de la Franja de Gaza, apoyado por Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, Abelardo de la Espriella tiene una relación muy estrecha con la ultraderecha del continente, cuyo mayor representante es Donald Trump. Donald Trump le va a pedir su apoyo en todas las decisiones ante la ONU, si es que aún estamos dentro de la ONU, bajo el mandato de Abelardo de la Espriella. Él también lo dijo,
que este era un gasto innecesario. La Organización de Naciones Unidas para él es un gasto innecesario. Me parece un poco irreal tocar este tema cuando tenemos que ser coherentes y la Organización de Naciones Unidas ha evitado muchos percances, ha evitado guerras y ha colaborado como tal para traer la paz en medio de conflictos mundiales. Ya vimos su participación de frente en la guerra que se está presentando entre Rusia y Ucrania y creo legítimamente que la Organización para las Naciones Unidas debe estar presente en Colombia y Colombia debe ser parte fundamental de la Organización de las Naciones Unidas o ONU. Esta organización nos va a permitir tener participación internacional, nos va a permitir ser visibles, pero sobre todo hacer parte en un porcentaje de las decisiones más importantes y relevantes que se estén tomando a nivel nacional. Debemos ser muy claros, Colombia no se puede aislar, Colombia no puede quedar fuera del juego geopolítico que se está librando en este momento. Tenemos que aprovechar cada movimiento de las grandes naciones para poder incursionar económicamente. La producción de insumos, la producción como tal de productos y productos finales va a permitirnos generar mayor participación económica, crecimiento nacional y sobre todo un empoderamiento de la comunidad. Una comunidad empoderada, decidida y enfocada en generar mejores triunfos para todos, va a ser una comunidad que va a tener seguridad, que va a buscar el desarrollo y sobre todo que va a permitir el crecimiento tanto de empresas públicas como privadas, con inversión extranjera e inversión nacional. Al creer en nuestras empresas y al creer en la empresa pública y privada, nos damos cuenta que tenemos la gran capacidad de prestar resultados para todos los entes. Por ello, la persona que llegue a ocupar relaciones exteriores debe ser muy coherente con cada una de las palabras que utilice. No puede ser como el tigrecillo, no puede ser impulsiva, no puede ser una persona que solamente busque violencia en su actuar y no puede ser una persona que deslegitime una persona que no sea legítima con los grandes triunfos del Estado, los grandes triunfos de los diferentes sectores como el sector LGBTI, el sector de los afro, el sector también de los indígenas. Es increíble los comentarios que escuchamos de boca de Abelardo de la Espriella, donde se expresaba de una manera arrogante, de una manera egocéntrica y sobre todo muy lasciva contra estas comunidades. Contra la comunidad LGBTI ni se diga, cuando ofendió al candidato Oviedo, tratándolo muy mal por su problema en el habla y también por su sexualidad. ¿Acaso está ocultando algo, señor Abelardo de la Espriella? ¿Le da miedo admitir algo o similar? Dejamos esta pregunta en el aire porque sí quisiéramos que nos la contestara. ¿Hay algo que esté ocultando referente a lo que hemos hablado en el video de hoy? Es importante tenerlo en cuenta. Esto en cuanto a relaciones exteriores, también tenemos que hablar la participación con China en contra de China y en pro de Estados Unidos o en pro de China en contra de Estados Unidos. ¿Cómo será este comportamiento teniendo en cuenta que ya existen tratados a favor de uno y de otro, que ya existen alianzas previas? ¿Acaso se atreverá a pasar por encima de lo que ya había designado el presidente Gustavo Petro? ¿Buscará la renegociación de ciertos planteamientos que ellos tengan presentes? ¿A qué me refiero con buscar la renegociación? Sería buscar momentos en los cuales diferentes accionarios políticos tengan vacíos, ya sea el ministro Lara, el ministro Miguel Gómez, el ministro de Negocios Internacionales, propongan modificaciones en los tratados de libre comercio, propongan modificaciones en las diferentes negociaciones internacionales ya pactadas bajo contrato y bajo dominio estatal. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Nos vamos a arriesgar a perder aliados tan importantes como lo puede ser China? ¿Nos vamos a arriesgar a depender únicamente de un país que es Estados Unidos? Porque para nadie es un secreto que la gran cercanía entre Donald Trump y Abelardo de la Espriella nos va a traer una nueva Colombia, es el patio trasero de Estados Unidos. Eso es lo que va a causar una alianza tan de frente. No podemos depender de un único país para nuestro crecimiento económico o estaremos en sus manos y ellos tendrán total poder sobre nuestras decisiones económicas, sociales y ambientales. Depender en gran proceso de la de Estados Unidos nos va a causar que tengamos que sí o sí realizar fracking, un fracking muy agresivo, donde la mayoría de ganancias serán para pagar estas deudas, donde la mayoría de las ganancias serán simplemente para cubrir las negociaciones previas que se hayan realizado con estos entes políticos norteamericanos. Entonces seamos coherentes con lo que estamos pasando, con lo que estamos viendo. El señor Rodrigo Lara llega al Ministerio del Interior, el señor Miguel Gómez Martínez llega al Ministerio de Hacienda,
dos cabezas muy importantes y aún faltan cabezas aún más valiosas, como lo va a ser el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Internacionales, del cual estamos hablando en el momento. Porque un Ministerio de Relaciones Internacionales que sea como Abelardo de la Espriella va a ser un total caos. No podemos tener una persona tan desenfrenada, tan impulsiva y tan grosera como Abelardo de la Espriella en un ministerio como es el de Relaciones Internacionales. No podríamos permitir que él venga a ofender a quien piense diferente por estar en un gobierno que no esté con su línea política. Y es algo que veríamos de seguro con una persona como Abelardo de la Espriella, agresivo, lascivo, machista, misógino. Eso es lo que vemos en nuestro actual presidente, el presidente Trante. Allí es donde los entes de control y nosotros, como veedores locales, como apoyo del propio Iván Cepeda, tenemos que estar muy centrados y enfocados en cuidar cada decisión. Tenemos que estar enfocados en verificar que las leyes y los decretos sean constituyentes y participantes en pro de los diferentes procesos. Colombia no se puede quedar por fuera. Vamos a generar mejores acciones y vamos a generar procesos más coherentes para la participación internacional. No nos vamos a quedar fuera de la participación internacional, pero sí tenemos que ser coherentes que ya existen tratos, ya existen negociaciones y el actual gobierno tiene que dejar el respaldo para que esas negociaciones, para que los ciudadanos que ya han invertido a largo plazo en diferentes procesos económicos tengan la legítima protección de inversión. Ellos no pueden arriesgar su capital por una decisión que venga del Estado. Ellos no pueden arriesgar su capital porque el Estado decida moverse de bando o decidir no trabajar más con la línea que no le convenga. Debemos ser muy coherentes en esto. No se puede arriesgar el bolsillo de toda la ciudadanía por una decisión que quiera tomar el nuevo presidente de la República, por una decisión que quiera tomar este candidato, bueno, este ya candidato electo Abelardo de la Espriella. Tenemos que ser muy centrados, tenemos que tener un norte y entender que Colombia no se va a vender, Colombia no se va a regalar ante las decisiones que tome este personaje. Vamos a buscar una mejor orientación, vamos a buscar tranquilidad en nuestro actuar, pero sobre todo vamos a buscar la realización de muchos planes coherentes y en colaboración. Debemos estar presentes. Iván Cepeda sé que va a buscar la participación dentro del gobierno nacional. Sé que Iván Cepeda va a buscar que se respeten los derechos y los procesos que ya están andando, los proyectos de ley y sobre todo que se le dé participación a las personas que no opinan como el gobierno. Además de ello, tendrá que realizar un control político muy minucioso. Ya estamos viendo que Rodrigo Lara y Miguel Gómez entran. También tendrán que entrar personas que estén verificando que ellos cumplan con sus labores, que estén ahí sobre ellos, verificando que no estén solamente pagando favores políticos. Debemos ser realistas. Abelardo de la Espriella llegó con muchísimos votos, pero también tendrá deudas políticas, las cuales tendremos que pagar todos nosotros los colombianos. No vamos a caer en ese juego. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser respetuosos con nosotros mismos. Como colombianos debemos buscar un resultado positivo que no lo logramos en las urnas, pero lo vamos a lograr con control y con calidad como veedores. Ahora cada ministro será juzgado por su actuar. El que obtuvo los votos fue Abelardo de la Espriella, pero quien va a llegar a ejecutar o quien debe ejecutar cada uno de sus proyectos e ideas serán los ministerios o los diferentes ministerios que se anuncien. Entonces seamos partícipes de qué puede pasar o de qué vamos a realizar cuando estemos realizando esto. Tenemos que tener la lupa sobre ellos. Ya no son 12 millones de personas las que van a estar allí, van a ser 10 o 12 líderes que van a estar implementando o en cuyas manos va a estar el dinero, la tranquilidad, la información, la imagen de todos los colombianos. Entonces esperamos de buena fuente que Abelardo de la Espriella escoja personas responsables, que escoja personas que no le interese el color de la camisa, que estén enfocados en un mejor Colombia, que no simplemente se vayan allí para pasar vacaciones en otro país, que sepan que Colombia se respeta, que Colombia tiene personas que creen en ellas y que vamos a estar enfocados en brindar tranquilidad, en brindar desarrollo y sobre todo en ver el progreso de nuestra ciudadanía, el progreso de cada colombiano que merece respeto, que merece dignidad y sobre todo merece tener la posibilidad de soñar con un mejor futuro. No, señor, acá Abelardo de la Espriella no puede venir a gobernar solamente para la derecha que él quiera, no puede venir a gobernar solamente para los candidatos que votaron por él. Abelardo de la Espriella tiene que venir y estar dispuesto a gobernar para todo Colombia. Si ya lo dijo en un discurso, tenemos que hacer que lo cumpla, tenemos que estar sobre él con la lupa puesta en todas sus decisiones, con la lupa puesta en todo su actuar.
Abelardo de la Espriella, no puedes pasar por encima de la ciudadanía que no te eligió. Hay 12.700.000 y punta mil de votos que no respaldan tu proyecto político, que están en contra de tus ideales machistas, que están en contra de tus ideales que atentan contra el medio ambiente, que atentan contra la cultura. Por favor, tienes que aprender a participar y a actuar de la mano de quienes piensan diferente. Tienes que atreverte a negociar con personas como Iván Cepeda. Tienes que atreverte a buscar una salida al conflicto armado sin más muertes, sin más bajas, sin invitar a que el militar mate y mate para obtener un descanso. Recordemos que eso ya nos trajo los falsos positivos en el pasado y este resultado no lo queremos revivir. No queremos repetir una historia que nos puede causar mucho daño. Colombiano, tenemos que estar enfocados en mejorar resultados, tenemos que estar enfocados en realizar acuerdos plenos que brinden tranquilidad, que brinden un mejor proceso y sobre todo que brinden un mejor desarrollo socioeconómico para todos. Vamos a estar con los ojos puestos sobre cada uno de los ministros. Vamos a verificar que no se estén robando el dinero de los colombianos. Seremos el ente de control de cada ministerio. Seremos activos en los procesos sociales. Sabemos que Iván Cepeda va a ser un gran partícipe de esto. Iván Cepeda desde el Congreso va a verificar y va a evitar que sigan cometiendo las fechorías a las cuales están acostumbrados algunos líderes políticos, pues en su actuar solamente quieren hacer daño y aprovecharse de los vacíos legales. Nosotros no lo vamos a permitir y sabemos que un líder como lo es Iván Cepeda tampoco se va a permitir. Somos fieles creyentes de que él sí tiene el actuar necesario para respaldar lo que ya hizo. En campaña se mostró como todo un caballero desde el inicio al final, al no caer en la tentación de ser arrogante, de ser orgulloso, de responder a cualquiera de las provocaciones realizadas por el candidato que se escondía detrás de 3 espejos y guardias de seguridad haciendo un show, llevando artistas en lugar de llevar propuestas, llevando mujeres semidesnudas a sus shows en lugar de llevar a personas preparadas para exponer todo lo que él quiere llevar o quisiera llevar al gobierno. Esto es un llamado desde Colombia sin filtros. Queremos ver y tener un mejor país, pero sobre todo queremos que se ejerza el respeto de los valores y los derechos humanos de todos. Abelardo de la Espriella no puede gobernar sencillamente para la línea o para el sector que él quiera. Él tiene que gobernar para todo Colombia. Tendrá que dar resultados para todos los colombianos. Eso lo esperamos ver muy pronto aplicado en leyes, en decretos, en procesos y que en este empalme se permita la viabilidad de los proyectos que ya están en proceso y son buenos para los colombianos. No puede llegar a cortar los ingresos de un momento a otro. Esto es Colombia sin filtros. Hoy, en un capítulo más, con el nombramiento del ministro Rodrigo Lara y el ministro Miguel Gómez. Recordemos, Miguel Gómez Martínez, Ministerio de Hacienda, y Rodrigo Lara, Ministerio del Interior. Al parecer, hoy será nombrado en el transcurso del día o mañana temprano el ministro de Salud. Vamos a estar muy pendientes a esto, haremos un análisis sobre esta persona y sobre su participar en lo que viene. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, denle un like, comenten y compartan con su familia. Somos Colombia sin filtros.